esta reunión también y ya está nuestro profesor para hoy. El profesor invitado es profesor de la academia y si ustedes ingresan a la página web de academiacristo.com, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de chatear con nuestro profesor también, el profesor Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile. Muy bien, hermano Andrés, le cedemos el micrófono. Dios le bendiga y estamos listos para comenzar. Van a ir entrando unos cuantos más, pero yo creo que ya estamos listos. Estamos grabando, estamos transmitiendo en este momento en Facebook también. Okay, profesor Andrés, estamos listos. Muy bien. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nuestro tema para hoy es la reforma a sus 504 años. Ok, y se les pide, amigos, mantener silenciados sus micrófonos hoy durante la charla. Acuérdense que esto es más como una charla para podemos escuchar, disfrutar y si ustedes llegan a tener preguntas durante la charla, pueden colocarlas en el chat. Haremos lo posible por responderlas ahí y puede que haya tiempo para una que otra pregunta cuando nos indique el profesor Andrés. Pero sí, durante la charla, favor de mantener silenciados sus micrófonos hasta que sea pues, el momento apropiado para aportar o hacer una pregunta a nuestro profesor. Pero él nos indicará cuando es el momento correcto. Bueno, sin demorar, profesor Andrés, el grupo es suyo. Muchas gracias. Buenas noches, Dios les bendiga y un anticipado feliz día de la reforma en este próximo 31 de octubre. Bueno, les saluda entonces vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga desde Temuco, Chile. Un honor estar aquí invitado compartiendo con vosotros. Bueno, la reforma luterana a 504 años de su inicio. Por amor a la verdad y en afán de sacarla a la luz, se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero, maestro en artes y en Sagrada Escritura, y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad. Por tal razón, ruega a los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros, lo hagan aunque ausentes por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Obviamente lo que les acabo de leer no es una oración mía, el amén tampoco, son las sencillas y también humildes palabras, pero también firmes, palabras con las que Martín Lutero inicia el texto que el mundo conmemora este próximo domingo 31, llamado las 95 tesis, que en realidad su nombre completo es mucho más extenso: disputación acerca del valor de la venta de indulgencias. Es un sencillo llamado, como pudieron darse cuenta, al debate académico. De hecho, dicho sea de paso, un llamado al debate, un texto que fue escrito en idioma latín. O sea, no fue un gesto de revolución, de llamado a la revolución, como se suele creer, que al estilo de las grandes revoluciones militares con antorchas encendidas. No, lo que Lutero estaba proponiendo aquí era simple y sencillamente un debate en el peor de los casos contraponer ideas. De más está decir que ese debate no se llevó a cabo jamás, lamentablemente. No por dejar Lutero la intención de que ese debate se llevara a cabo, sino por la abyección del Vaticano en escuchar ideas que no fueran las de la curia romana. O sea, obviamente nunca ha sido la política, lamentablemente, de nuestros amigos del Vaticano el
el discutir ideas, sino simplemente presentar dogmas, ¿no?, incuestionables, que deben ser aceptados bajo pena de excomunión. Y bueno, pero por eso entonces, previo a todo lo dicho, suele hablarse del llamado Día de la Reforma, Reformationstag, el nombre original con el que se le conoció en Alemania ya en el 1600 aproximadamente. Hasta antes de esa fecha no se conocía el concepto de Día de la Reforma, no se hablaba de él. El famoso 31 de octubre de 1517. Y suele pensarse que ese día, el Reformationstag, es el punto inicial de la reforma luterana. En un sentido tal vez metafórico, podría decirse que sí lo es. Pero lo que sí, como si y se cree que esa memorable fecha, que sin duda lo es, dio el inicio a un proceso que derivó por sí solo, solo las 95 tesis del 31 de octubre, a la reforma en primera instancia luterana, posteriormente la reforma radical, posteriormente la anglicana, la calvinista, posteriormente, a fines de siglo, la reforma en Inglaterra, o el cisma en Inglaterra. Pero en ese contexto, en primer lugar, es menester recordar que este 2021 se conmemoraron dos sucesos fundamentales para nuestra amada Iglesia. Los 502 años de la redacción de las obras más francamente anticatólicas de Martín Lutero, pero especialmente el cisma definitivo, el rompimiento definitivo entre Lutero y el Vaticano, cuando Lutero quema la llamada bula papal. La bula es un documento papal con algún tipo de advertencia, si no amenaza, llamada Exsurge Domine, levántate Señor, en latín. Eso lo hizo Lutero, quemó ese documento públicamente el 10 de diciembre de 1520. Así como en 1517, Lutero con sus 95 tesis, lo vemos a él, aún siendo un devoto sacerdote. No nos equivoquemos en eso. El Lutero de las 95 tesis era un devoto sacerdote, amante de su iglesia, que anhelaba encontrar a Dios por medio de la Santa Madre Iglesia, supuestamente, obviamente representada en el Vaticano. Pero ya en este 1520 está en un abierto quiebre con esta misma iglesia. De hecho, de las 95 tesis, 20 de las tesis, en 20 de ellas Lutero se declara demuestra algún nivel de fidelidad a sus votos y su obediencia al Papa como el sacerdote quiera, o al Vaticano. ¿Por qué? No simplemente porque estuviera de acuerdo con las ideas del Vaticano, que obviamente no estaba de acuerdo con ellas, sino porque Lutero creía ingenuamente, muy ingenuamente, que la estafa espiritual y material que se llevaba a cabo en las ciudades de Sajonia, el centro de Alemania, Sachsen, con la venta de las indulgencias, no estaba, todo eso no estaba en conocimiento ni en las intenciones del Papa en Roma, León X. Y que solamente era una especie de estafa literal, insisto, y espiritual, inventada por Tetzel, el monje dominico que andaba de ciudad en ciudad vendiendo dichas indulgencias. Como que él creía que esto era un negocio propio de Tetzel, que en Roma no había ningún tipo de conocimiento. Pero con los escritos que voy a mencionar, a estudiar en esta charla, escritos en 1520, sin duda Lutero ya había perdido toda esperanza de cambiar la situación eclesiástica del Vaticano desde adentro. Así que obviamente ahí ya demuestra que no quedaba otra opción que alejarse del Vaticano y la herejía romanista. Y eso se ratifica luego de que el 4 de julio, pero no de 1776, el 4 de julio de 1520, se le entrega a Lutero la bula papal Exsurge Domine, en donde se le da plazo para que al finalizar ese año se retractara de todos sus escritos, incluso los textos que había escrito en la universidad, o si no, iba a ser excomulgado. Era en realidad, yo creo, un ejercicio simplemente retórico, porque yo creo que nadie que conociera a Lutero, mucho menos en el mundo del Vaticano, esperaba que Lutero se retractara, pidiera perdón por sus escritos.
De hecho, el principal motivo por el cual Lutero fue excomulgado no fue por las 95 tesis. Por eso mi insistencia en que solamente las 95 tesis fueron un punto de inicio, una cosa emblemática. No fue el hecho que desató la reforma, sino que fueron los llamados tres escritos de la reforma, Die Reformationsschriften, como se les llama en alemán, escritos en ese 1520. Sin embargo, Lutero, como lo decía, adelantó a la amenaza del Papa, y así que llega el, por muchos considerado glorioso, 10 de diciembre de 1520, al mediodía, cuando Lutero quema la bula papal. Literalmente tomó el documento con el sello papal, junto con todos sus libros de derecho canónico, con todo lo que eso significaba. O sea, en esa época no era como ustedes simplemente quemar un par de libros, eso era casi sinónimo de recibir la pena de muerte. Eh, y entonces con eso automáticamente Lutero queda excomulgado. Eh, entonces, y esto sí, esto lo hizo precisamente enfrente a la iglesia del castillo de Wittenberg, la iglesia en donde la historia nos cuenta eh, que Lutero clavó sus 95 tesis. Eh, Ahora sí, entonces, en ese momento, no antes, podemos hablar de un Lutero rebelde en lucha contra Roma y su herejía. De hecho, podemos afirmar certeramente que esa es la verdadera fecha de inicio de la iglesia o de la religión, del movimiento que se estaba forjando lejos de Roma y de su herejía. Insisto, no antes. Hasta la redacción de estos tres textos que mencionaré, las obras de Lutero son por sobre todo académicas, pastorales, analíticas, sermones, por supuesto, estudios bíblicos, pero en este caso ya son abiertamente polémicas y, por supuesto, a los ojos del Vaticano, rebeldes, sediciosas y heréticas, especialmente heréticas, ¿no? Y por lo tanto, la prodigiosa actividad de Lutero comienza ya en su pleno apogeo en ese año, y ya comienza a ser mucho más directo, más claro en su doctrina. Ya, por ejemplo, en ese momento, Lutero ya comienza a referirse, traducido al castellano, como el asno papa, por ejemplo, o el papa burro, una cosa así, o el fraile vaca, para referirse despectivamente al papa, entre otros epítetos similares, ¿no? Entonces, evidentemente, aunque no formalmente, ya no hay vuelta atrás en la ruptura con Roma. Eso ya era un hecho. Eh, y más encima, a esto se sumó que las ideas de Lutero fueron difundidas muy rápidamente. ¿Por qué? Por un invento que tenía no menos de 20 años, o sea, tenía no más, perdón, no más de 20 años, que hizo que todo esto se popularizara y se masificara de gran manera. Me refiero a cuando fue inventada la imprenta por Gutenberg. Eh, que eso, insisto, hizo que cualquier proceso de impresión de textos fuera mucho más rápido, fuera mucho más expedito y más fácil de mantener, de hecho. Entonces, sin embargo, la pregunta, ¿por qué la importancia de esos escritos de aquel año 1520? Estos textos son tres. Uno, a la nobleza cristiana de la nación alemana respecto del mejoramiento del Estado cristiano, que normalmente se le conoce simplemente como a la nobleza cristiana de Alemania. El segundo es la libertad cristiana. El tercero, la cautividad babilónica de la iglesia, que probablemente de los tres que acabo de mencionar es el texto más famoso, el más conocido, y el más duro, de hecho. Y por eso a estos textos se les llama los escritos de la Reforma. Pero, por lo tanto, para entender un poco mejor la importancia de todo esto, debemos adentrarnos en el contenido brevemente de lo que ya he mencionado. Comenzaré con a la nobleza cristiana de la nación alemana. Resumidamente, puede decirse que este es un texto que era un tratado de reforma nacional, escrito para el pueblo alemán laico. No era pensado en sacerdotes o en obispos, ni mucho menos. Era en la gente común, que tuviera algún grado de conocimiento, que en la Alemania de aquella época no era tan grande como la Alemania llena de cultura que conocemos
después de la época de la Reforma. De hecho, está escrito en un vocabulario sumamente frontal, incluso utilizando un lenguaje más aún fácil de entender por cualquier alemán, lo cual, insisto, no era una coincidencia. Lutero precisamente escribió en un lenguaje más sencillo para que cualquier persona lo pudiera entender. Y es evidente que su intención era acercar al pueblo alemán a la causa de lo que terminaría siendo la Reforma. Tuvo una impresión original de 4.000 copias, algo, por cierto, gigantesco para la época. Y de hecho, ese tiraje, esa impresión, se agotó en apenas 6 días. Ese texto propone un gran panorama de posibles reformas para la iglesia de su país, no pensando en reformar la iglesia en su totalidad. Yo creo que Lutero sabía que eso era imposible. Y presenta 27 propuestas de reforma, muy detalladas, de hecho, que sería bueno llevar a cabo. Y de hecho, hace analogías como, así como Dios había ayudado en la causa de Josué en Jericó, debía también Dios ayudar la causa del pueblo alemán a fin de sacarse de encima las cadenas de aquel pueblo llamado Roma y su curia. Lutero entonces describe tres tipos de lo que él llamaba muros, que el mundo católico defendía, de hecho defiende hasta el día de hoy. Y esos eran, esos muros, como él los llamaba, fueron tres. Uno, la obviamente arrogante y antibíblica pretensión papal de tener una primacía, ser más importante que cualquier autoridad temporal de reyes o de líderes políticos, o de príncipes en esa época. Pues su autoridad debía limitarse, en el caso del mundo clerical, para Lutero, solamente en lo que les correspondía a ellos, que era el mundo espiritual. O sea, él en algún sentido planteó lo que hoy en día es tan valorado, que es la separación entre las iglesias y el Estado. No de la misma manera tan elocuente, pero la idea quedó ahí. En segundo lugar, también habla de la herética pretensión papal de no solamente ser quien interpreta exclusivamente la Biblia, sino que la herejía en sí no solamente era esa, sino que el Papa, obviamente, como lo puede hacer hasta el día de hoy, gracias a la infalibilidad papal, el Papa teóricamente puede estar por sobre la Biblia, por sobre las Escrituras. Herejía, por supuesto, inaceptable. Es más, si el Papa es la única autoridad para interpretar las Escrituras, pensémoslo así, ¿para qué entonces necesitamos las Escrituras? ¿Para qué queremos Biblia si tenemos a un Papa que es capaz o tiene la autoridad para decirnos lo que es correcto y lo que no lo es? En ese sentido, digamos, si fuera correcta esa lógica del Vaticano, que insisto, en el día de hoy persiste. No es el estar en contra de eso y de unirnos con el Vaticano no es una simple muestra de rebeldía porfiada, como diríamos acá, en contra de algún tipo de diálogo con el Vaticano, sino ¿por qué? Porque lamentablemente las diferencias que habían en el Vaticano son mucho, y curiosamente hoy en día entre el Vaticano y nosotros, las diferencias son mucho más grandes hoy, 2021, que hace 500 años, por curioso que parezca. O sea, por ejemplo, Lutero no se enfrentó al dogma de la infalibilidad papal, que fue apenas recién decretado en 1891 en el Concilio Vaticano I, o tampoco la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Tampoco existía el dogma en aquella época de la Inmaculada, de la Ascensión de María. Y otros tantos dogmas que, insisto, fueron apareciendo con el pasar de los siglos. En ese sentido, insisto, quiero ser muy claro, no es una muestra simplemente de tosudez de parte del luteranismo confesional el no querer un acercamiento con el Vaticano, sino que al contrario, la diferencia, el mismo Vaticano, o sea, si era así la diferencia antes, hoy es así. No es insisto, una cuestión de porfía de nuestra parte no querer algún tipo de unión con el Vaticano.
Y más aún, insisto, si el Papa se considera que está por sobre las escrituras, obviamente ahí no hay nada que discutir. Eh, y en tercer lugar, la pretensión papal de tener la única autoridad para convocar a un concilio general de la Iglesia. El más famoso de los concilios, obviamente, fue el Concilio Vaticano II en 1965, que básicamente la Iglesia Católica eh, que ustedes y yo conocemos, es básicamente la Iglesia del Concilio Vaticano II. No la anterior, por cierto. Hubo algunos retoques, pero son cosas más de tipo, ¿cómo decirlo?, decorativas. O sea, ok, se oficializó que la misa debía ser en lengua vernácula, se cambió un poco el tema del clericalismo, pero nada realmente así sustantivo. Algo que valiera la pena, digamos, decir, ok, podemos ahora tener un acercamiento con el Vaticano. Bueno, entonces el problema era que un concilio general, el Papa lo declara, o sea, un concilio, recuerden, es donde se reúnen todos los obispos del mundo para debatir algún asunto común. Pero el Papa hasta la fecha se considera como la única persona con la autoridad para citar a un concilio, cosa que ni siquiera en la historia ha sido así antes de la Reforma. Por lo tanto, si solamente la autoridad venía del Papa para ese concilio no tenía realmente autoridad alguna. ¿Por qué? Porque él obviamente iba a ser quien dominara el concilio, él no iba a tener que obedecer las órdenes de nadie, y por lo tanto el concilio simplemente iba a terminar siendo una reunión de amigos, tal vez unas cuantas excomulgaciones, unos cuantos quemados en la hoguera, y nada más. Entonces, esa era una de las tantas críticas que Lutero hacía, o sea, el hecho de que no podía ser solamente el Papa quien citara a un concilio. ¿Por qué? No solamente porque no es bíblico, sino porque también el concilio, la comunión de todas las iglesias, es un patrimonio de la iglesia cristiana, no del Papa, no de un obispo, no de una persona puntual. O sea, cualquiera que esta persona fuera. No se trata de León X en el 1520, no, se trata de cualquier, por muy docto, muy amoroso, o el Papa Bueno, como le llamaban a Juan XXIII, si mal no recuerdo, da igual. Sí, el concilio, como es la reunión del Congreso de los creyentes, debe ser encabezado y formado por cualquier creyente cristiano, no solamente por la autoridad temporal, en este caso del Papa. De hecho, como les decía, este muro, como lo llamaba Lutero, es fácil de anular, pues no hay, como les decía, no hay absolutamente ningún fundamento histórico para dicha pretensión. Por ejemplo, la misma Iglesia ya había demostrado esa autoridad, como se nos muestra, por ejemplo, en la Biblia misma, en Hechos 16. Se habla de un concilio. No dice que haya, y obviamente en la época del libro de los Hechos, obviamente no había ningún papa. O incluso un emperador, un rey, podía convocar a un concilio como lo convocó al concilio de Nicea en el año 325. Eso lo hizo el emperador Constantino. Entonces, claramente el llamado a un concilio ecuménico nunca había sido una prerrogativa exclusiva del Papa. Entonces, ese muro podía ser derribado también aboliendo la antibíblica diferencia entre cristianos laicos y cristianos clérigos, lo cual tal vez es la primera muestra de lo que posteriormente se le conoce como el sacerdocio universal de los creyentes, que tanto enfatizó Lutero, por cierto. O sea, junto con la doctrina de la gracia, de la primacía de la escritura, otra de esas tantas doctrinas fundamentales para Lutero era esa, una que gracias a Dios heredamos ustedes y yo, el sacerdocio universal de los creyentes, que en algún sentido es una antesala al concepto de democracia moderna que nosotros conocemos y que el mundo teóricamente tanto valora. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, que es que el clérigo, sea sacerdote, obispo o papa, debía ser
funcionario a servicio de su iglesia, y no su iglesia, un títere en manos del clérigo, que es lamentablemente lo que sucede con los señores del Vaticano. Eh, vale mencionar que este es el primer texto de Lutero en donde utiliza conceptos de parte de Lutero para referirse al Papa como, por ejemplo, el anticristo, o hablar, como le decía, de la separación del poder político versus el poder del clero. Ya lo mencionaba, el sacerdocio universal de los creyentes, que es emanado, y ese sacerdocio universal tiene, o a la luz de la Biblia, Lutero lo presenta así, o por supuesto, viene o emana del bautismo y de la fe cristiana, no de una autoridad papal temporal, por muy buena que ésta pueda ser. Por lo tanto, eso hace que todos los creyentes estemos en un mismo nivel. Todo creyente bautizado está en el mismo nivel ante Dios. Insisto, sea este creyente sea laico, presbítero, obispo, cardenal y obviamente papa. Y lo más importante en este texto, insisto, la cautividad babilónica de la iglesia, es que por primera vez Lutero habla de la reforma de la iglesia cristiana. O sea, estamos hablando de 3 años después de las 95 tesis. Bueno, también aquí echa por tierra la autoridad papal. Pone en duda la autoridad de los concilios, como ya lo he dejado claro, y si hay algo que hoy nos resulta obvio, pero en aquella época era una idea absolutamente revolucionaria, que el trabajo, cualquiera, si era llevado a cabo de manera honesta, ese trabajo era algo sagrado, tanto para el oficio, tanto como el oficio del sacerdote. O sea, cualquier trabajo honestamente realizado es tan digno de glorificar a Dios como lo era el trabajo de un sacerdote. Y posteriormente el de los líderes, en este caso de la iglesia en la época de Lutero. Y aquí entonces Lutero hace un llamado a los príncipes, a los nobles, a los magistrados, para que luchen contra la tiranía de Roma y trabajen por la reforma de la iglesia cristiana, ya que ellos son influyentes del pueblo cristiano. Ellos le dan forma, la gente le da forma al pueblo cristiano, no la autoridad, digamos, de arriba hacia abajo, sino que al contrario, el poder, el buen poder, debe venir de abajo hacia arriba, como sucede, por supuesto, en nuestra amada iglesia. Entonces, ¿pero por qué para Lutero, nuestro reformador, era tan importante el sacerdocio universal? Pues como fruto del bautismo y de la fe cristiana, el bautismo obviamente es un sacramento, pone en igualdad de condiciones a todos los creyentes frente a Dios. Por eso precisamente es que Primera de Pedro 2:9 nos declara, espero lo recuerden, reyes y sacerdotes, sin excepción de personas. Recuerden, ese versículo dice simplemente que somos reyes y sacerdotes. No dice quiénes son esos reyes, no dice quiénes son esos sacerdotes. Por lo tanto, son todos los creyentes. Entonces deja de lado la idea de que hay un solo pequeño grupo de creyentes o un solo verdadero sacerdote, en este caso el Papa. Incluso afirma que el Papa no debería permitir que se funden nuevas órdenes clericales y que no debiesen existir monasterios a menos que estén dirigidos por algún hombre realmente competente, que por supuesto en la época, y hasta muchos siglos después, no era el caso. Entonces, como si fuera poco, deja de lado la importancia del voto de castidad de los sacerdotes como una obligación, sino que solo lo presenta que debiera ser una opción que ni siquiera tendría que ser promovida por la Iglesia, ni siquiera promoverla como una virtud, en el caso de los sacerdotes, sino simplemente como una condición que cualquier sacerdote debía estar en su libertad de ejercer. Y que más aún, ¿y por qué no? Porque no, el voto de castidad no le entrega ningún beneficio ni bendición espiritual al sacerdote que lo toma. Simplemente debía ser una cuestión de opción personal, no de obligatoriedad.
Pero sus ataques más fuertes hacia el papado están al afirmar que no hay absolutamente nada espiritualmente bueno para el cristiano, ni en el papado ni en la ley canónica. De hecho, probablemente que se ataque la ley canónica era más duro que atacar al papado mismo. Porque un papa en algún momento va a morir, obviamente. En estos últimos 40 años hemos tenido 6 papas. Pero la ley canónica se mantiene. O sea, está por sobre los papas. Supuestamente el papa está para hacer cumplir la ley canónica. La ley. Pues, ¿por qué? Porque ambas están solo, lamentablemente, estas instituciones, el papado, la ley canónica, solamente están, como era claramente y es fácilmente averiguable, no es necesario que solamente me crean a mí ciegamente, sino que basta con revisar cualquier libro de historia para darse cuenta que era así, que eh, estas instituciones solamente estaban ávidas de dinero y no verdaderamente teniendo una pasión, amor por los creyentes, o por la predicación de la palabra, la entrega de la Eucaristía y el amor al prójimo. Y que todas estas cosas eran más importantes que todos los santos en el cielo. O sea, Lutero afirmaba eso, obviamente. Eh, y que más encima, ¿por qué criticaba el hecho de que los santos era más importantes que los santos en el cielo? Porque muchos de esos santos no eran sino más que ciegos guiando a otros ciegos. O sea, no pocos santos, de hecho, pueden ser fácilmente catalogados como criminales. Hay ejecutores de la Inquisición, por ejemplo, que son santos. Por lo tanto, gente asesina ha sido declarada santa por el Vaticano, lamentablemente. Bueno, en segundo lugar está el documento llamado La libertad del cristiano. Este es probablemente el texto de espiritualidad cristiano más bello escrito por Lutero. Paradójicamente fue una muestra de cortesía hacia el mismísimo Papa León X, como fruto de una reunión entre él y el delegado papal Karl von Miltitz, el 11 de octubre de 1520. Incluso en el texto que hace de preámbulo, la presentación, Lutero aún utiliza hacia el Papa el concepto de sumo sacerdote, santo padre, beatísimo, conceptos que obviamente son importantes para el Vaticano. Y de hecho se escribe este texto de una manera bastante serena, bastante cordial, algo bastante raro en Lutero, por supuesto, eso es fácil averiguarlo. No con la pluma tan dura que solía caracterizar a Lutero en sus escritos. Entonces, el gran interés que Lutero le dio a este tratado queda evidenciado en el hecho de que los escribió, de hecho, en idioma alemán. No lo hizo en idioma latín, que era el idioma de la iglesia, o bueno, lo es hasta el día de hoy. Por una parte, se deseaba llegar al pueblo alemán, pero también posteriormente se tradujo al pueblo, a la lengua latina, para que así llegara al clero, a los letrados, a los grandes académicos. O sea, buscó en realidad en ese sentido en este documento, La libertad del cristiano, apelar, insisto, a la espiritualidad de todos, tanto el alemán común y corriente, que podía, en muchos casos, en un buen porcentaje, no era personas de gran cultura, ni siquiera la alfabetización era algo bastante escaso en aquella época, pero también quería llegar, obviamente, con ese documento a los altos cargos de Alemania o del reino en aquella época. El texto deja claro una emblemática, una temática, perdón, permanente en los escritos de 1520, el cual es la liberación, por algo el nombre del texto, libertad, liberación. Pero una liberación no de tono religioso respecto del Vaticano, no es que estuviera llamando a libérense del Papa, del Vaticano, no. Ni mucho menos una liberación de tipo política, sino una liberación de tipo interno, espiritual, en virtud de la fe que nos ha sido conferida por los méritos de Cristo. De hecho, aquí Lutero nos declara que el cristiano es un hombre libre, dueño de todas las cosas. No se encuentra sometido a nadie. Pero el cristiano es también un servidor obediente.
se somete a todos. El alma, por lo tanto, iluminada por la gracia de Cristo, tiene la certeza de encontrarse liberada de todo lo que no sea de Dios, pese a lo que pueda acontecerle al hombre exterior, llamémoslo así. Entonces Dios se ha convertido en la fortaleza del alma. Ciertamente la fortaleza del alma está amenazada por el egoísmo del ser humano natural, del pecado. El cristiano, por lo tanto, debe permanecer alerta, santificarse, pero sin creer jamás en que ejercicios ascéticos como los que practica el Vaticano hasta el día de hoy puedan llevarse a cabo y dar como fruto algún tipo de beneficio espiritual. Incluso dice que eventualmente, si a alguna persona le acomoda, por ejemplo, qué sé yo, jornadas de ayuno, jornadas específicas de oración, ok, si eso le era acorde a su personalidad, mientras no estuviera en contra del mensaje bíblico, entonces no había nada de malo en hacerlo, pero lo importante era que no se considerara que esos ayunos, esas primicias, etcétera, se consideraran como un beneficio espiritual por sí solo. Entonces, porque recordemos, esta salvación es concedida primero. Las buenas obras le suceden de forma natural, como lo dijo Lutero. Dios, por lo tanto, que es amor, inspira el amor desinteresado hacia él, insisto, desinteresado, y hacia el prójimo. Por lo tanto, el fiel se someterá sin reservas, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, o así debería ser, insisto, palabras de Lutero. Es en este texto en donde encontramos la famosa frase de Lutero: un cristiano es un hombre, un amo perfectamente libre, no sujeto a nadie. Y un cristiano es un sirviente perfectamente obediente, sirviente a todos. Como ser espiritual, el cristiano es en relación al pecado un ser liberado, no por méritos o esfuerzos personales, por supuesto, sino por la palabra de Dios predicada por Cristo y que exigen la fe y la confianza en las promesas divinas. En este texto, Lutero nos entrega dos ideas paradójicas que parecen ser contradictorias. Uno, que el cristiano es el hombre más libre de todos, pero simultáneamente es esclavo de todos. Pero es necesario dejar en claro, por cierto, que aquella liberación es exclusivamente interna y espiritual, no una liberación de tipo sociopolítica o económica, como en el siglo XX lo planteó la herética teología de la liberación, tan defendida y generosamente financiada por el Concilio Mundial de Iglesias, la ONU o la Federación Luterana Mundial, que por supuesto Academia de Cristo no pertenece a ninguna de ellas. Por lo tanto, para que esa liberación de la que Lutero nos habla sea efectiva, no hay lugar en Lutero para la calma o la inactividad. Hay que actuar. Y ahí volvemos a la paradoja. El cristiano, al ser libre, no necesita de las obras, pero porque es un siervo, tiene que obrar. Sorprende entonces en este texto reposado, el tono reposado y sereno de Lutero, a diferencia de los otros dos textos que estamos mencionando. Pero no sorprende que la Sagrada Escritura es nuevamente la fuente en la que bebe nuestro reformador. Especialmente se toma de las cartas, de las epístolas del apóstol Pablo. Como él mismo señala, no hay duda que el alma pueda prescindir de todo, excepto de la palabra de Cristo, de Dios. Fuera de ella, nada existe con que auxiliar el alma. Porque una vez que esta posea la palabra de Dios, nada más ha de necesitar, ya que en la palabra de Dios encontrará suficiente alimento, alegría, paz, sabiduría y todo bien en sobreabundancia. Si lo piensan, insisto, alimento, alegría, alimento espiritual, alegría, paz, sabiduría. O sea, de ninguna manera nos está diciendo Lutero que Dios nos va a ofrecer, como lo plantea la doctrina de la prosperidad económica. De ninguna manera. Puede que la entregue, obviamente, eso es voluntad de Dios, fruto de nuestro trabajo, etcétera, pero no es una condición del ser humano, de Dios hacia el ser humano, tú me das, yo te doy fe, tú me das prosperidad, como les decía, lo plantea
tristemente famosa y popularizada doctrina de la prosperidad o de la retribución también, así conocida. Entonces, a ver, al leer este texto nos puede quedar la duda respecto si de Lutero al escribirlo tenía noticia de si el Papa al cual se refería tan respetuosamente había iniciado el proceso de excomunión en contra suya. Pero más allá de eso, al menos en lo que se refiere a textos, esta carta fue el último intento del reformador de llegar a una poca probable reconciliación con Roma. Luego de esta carta ya se acaba cualquier tipo de diplomacia, tanto de parte de Lutero respecto de Roma, así como de Roma hacia Lutero. Entonces, ¿cuál es el motivo de todos los ritos y ceremonias mencionados en las Escrituras, que se resumen en la ley? Pues para convencer al hombre de su pecado, de su incapacidad para cumplir con lo que Dios no solo exige, sino que también merece. Recuerden, Dios no solo exige, sino que a su vez lo merece, por ser nuestro creador, y más aún en el caso del creyente, por ser nuestro redentor. Y así entonces darse cuenta de su estado de pecado. El creyente entonces, anhelante de la justificación, entra en otra, llamémoslo así, fase, el Evangelio, donde la fe en Cristo, obrada por la gracia, nos da la justificación, la paz y, como lo dice el título del texto, la libertad cristiana. Pero no es el creyente el que obtiene el mérito de esos dones, sino que es Cristo, que ha cumplido las obras que exige la ley. Por lo tanto, la fe no solo nos libera de las obras de la ley y nos cubre del pecado, sino que también nos transforma espiritualmente. El cristiano, además del perdón, la justificación y la fe, y solo la fe, recibe también la dignidad, como nos dice la epístola de Pedro, la dignidad de un rey y de un sacerdote, con todo lo que eso significa. Y si bien para Lutero no hay lugar para la tranquilidad, dejar de lado las obras no son para obtener la fe, sino porque ya hemos sido bendecidos con la fe. Lo que sucede es que las obras, ese actuar en el creyente, no da mérito alguno, por lo cual no tiene cabida, por lo tanto, en la salvación, sino netamente debe ser para el creyente una muestra de gratitud a la fe que nos ha sido dada y testimonial esas obras para entregar al mundo los frutos de la fe. Bueno, el otro texto al que me refería es el llamado la cautividad babilónica de la iglesia. En un solo párrafo, nuestro gran reformador resume el contenido del texto cuando afirma: comenzaré por negar la existencia de 7 sacramentos y propondré solo 3: bautismo, penitencia y pan. Y continúa diciendo Lutero: todos ellos se han reducido por obra de la curia romana a una mísera cautividad y la iglesia ha sido despojada de su libertad. Este texto fue anunciado el 31 de agosto y publicado el 6 de octubre de 1520. De estos 3 textos, este es obviamente el más duro en sus críticas al Vaticano y al Papa. Fue escrito en latín, pues en primera instancia estaba dirigido a miembros del clero y luego, posteriormente, fue traducido al alemán. Y ataca sin duda, sin moderación alguna, los abusos de la autoridad papal, llamando a las enseñanzas papales como argucias y meras supersticiones. Sin lugar a dudas, es el primer documento literario de la reforma que ya estaba comenzando. Pero a la vez es evidente que el intento de Lutero en este texto es tirar por tierra algo tan básico, pero algo tan fundamental para la herejía romana, o sea, la no bíblica existencia de 7 sacramentos. Pues si bien estos sacramentos pueden ser ritos eventualmente sanos, la Iglesia romana, en lugar de darnos libertad por medio de ellos, nos ha esclavizado. Pero incluso en los análisis de los que no niega como bíblicos, el bautismo y la Eucaristía, dejan claro que el romanismo los había pervertido en su significado y en su valor. La idea que queda claramente plasmada en el título de esta obra
es que así como el pueblo de Israel estuvo cautivo físicamente en Babilonia, en su momento el centro de la idolatría mundial, ahora la iglesia cristiana estaba física y espiritualmente esclavizada en las duras garras de la herejía romanista. Garras probablemente mucho peores aún. Como si esto fuese poco, nuestro reformador niega la tan importante doctrina de la transubstanciación, doctrina romana me refiero, por ser una invención humana, y niega la llamada gracia infusa del bautismo que enseña el Vaticano. La razón para quitar el apelativo de sacramentos a los ritos que el Vaticano llama sacramentos es bastante simple. La Biblia no los declara como tales. No lo hace. Sin embargo, pese a lo duro de la crítica de Lutero a la doctrina romanista, lo más revolucionario, radical de esta obra es su postura respecto a la autoridad sacerdotal, lo cual obviamente era esperable, teniendo en cuenta que el clero romano estaba enceguecido por el poder, independiente de cuál doctrina la gente guardara. Lo importante para el clero romano no era la doctrina, no era la creencia, el dogma, sino era obtener, lo importante era el poder político, militar, social y por supuesto, económico, que se podía obtener de todo eso. Por eso Lutero afirma que el poder papal era solamente fruto de la tradición eclesiástica y por supuesto no fruto de la revelación divina en las escrituras. Inclusive, es una opinión, pueden disentir de ella, podemos afirmar que al declararnos a todos como reyes y sacerdotes en este documento, Lutero pone la primera piedra para que lo que en el siglo XVIII comenzaría a conocerse como la democracia. Porque para él, los cargos de la iglesia, inclusive el de obispo, debían ser elegidos por la membresía de la iglesia, por toda la membresía de la iglesia. Lutero afirma también que en el texto que las Sagradas Escrituras deben ser, que las Sagradas Escrituras deben ser la base de la vida no solo del creyente, sino de la iglesia misma, reafirmando el principio de que las Escrituras están por sobre la Biblia, o por sobre el papado y la iglesia misma, como debe ser. La iglesia debe su vida a la palabra y las promesas que hay en ella. Por lo tanto, son las promesas de Dios las que dan lugar a la iglesia, y no la iglesia la que le da legitimidad a las promesas de Cristo y su palabra. Y eso, por supuesto, corre para cualquier iglesia, no solamente en este caso el Vaticano, para cualquier iglesia. La iglesia se debe a las escrituras, no las escrituras a la iglesia. De lo contenido en este texto, se desprende claramente que la iglesia tiene la necesidad de un ministerio encargado de la proclamación de la palabra y de la administración de los sacramentos, lo cual era para Lutero una consecuencia directa del Evangelio como promesa de salvación y palabra de gracia. La obra trata de los sacramentos diciendo, mediante ellos Roma somete toda la vida cristiana al control de la jerarquía. Los medios de gracia se han convertido en medios de dominación, literalmente. Lo que para nosotros es tan valioso como los medios de gracia, Lutero se refiere que el Vaticano los había convertido solamente en eso, en un medio pero de dominación. La iglesia, continúa diciendo Lutero, no puede, mediante el bautismo, borrar el pecado original porque el sacramento no posee ningún tipo de fuerza mágica. El bautismo significa la gracia gratuita del Señor, la bendición del Padre por sobre sus criaturas. Insisto, palabras todas las previas de Lutero. Respecto a la misa, Lutero lamenta y condena que no se entregue a los fieles el cáliz. La lógica es la siguiente y bastante obvia. Si se niega una de las especies en la Eucaristía, perfectamente se podría negar el agua en el bautismo, en el sacramento del bautismo. ¿Por qué no? Si se actúa con esa lógica. Señala también que realizar la misa en latín, que insisto, costumbre que era oficial hasta 1965 en el Vaticano, era algo, obviamente, le quitaba validez al hacer incomprensible para la mayoría de los asistentes a la misa. Rechaza, como les decía, la transubstanciación. ¿Por qué?
porque el sacerdote al consagrar la misa no renueva el sacrificio de la cruz que tuvo lugar en el Calvario, que obviamente fue un sacrificio hecho de una vez y para siempre. Por algo las palabras de Cristo en la cruz, consumado es. De hecho, el concepto que existe hasta el día de hoy entre el Vaticano, cómo definen ellos la misa, es el continuo sacrificio sin la sangre del Calvario. Continuo sacrificio sin la sangre del Calvario. O sea, sin siquiera interpretar. En cada ocasión que el sacerdote consagra la misa, está renovando el sacrificio llevado a cabo por Cristo en la cruz, haciendo, por supuesto, un insulto a las palabras de Cristo, consumado es, un insulto a la labor, a todo lo que hizo Cristo en la cruz. Bueno, los demás llamados sacramentos por el Vaticano son obviamente rechazados. Son solo invenciones que no tienen la más mínima base, por lo cual Lutero reprocha especialmente a Roma de haber hecho de la confesión auricular una temible arma para la extorsión y amenaza de los fieles, que una vez que han recibido la gracia de la fe, se han convertido en libres, todo atentando contra la, como dice él, gloriosa libertad de los hijos de Dios, que es contraria, por lo tanto, todo esto, lo de la misa, es contrario a la libertad que Cristo le ha dado a su Santa Iglesia. Pero cuando Lutero habla de iglesia no se refiere, por supuesto, al Vaticano, sino que se refiere a la comunión de los creyentes, así como ustedes y yo lo somos. En un tono irónico, dice que a fuerza de ser atacado ha sido llevado a reflexionar sobre la cantidad de puntos en los que antes jamás había pensado. Las indulgencias no son más que el pretexto, y el tiempo ha demostrado que todo lo que entonces produjo no tiene ningún valor. Su conclusión se encierra en una frase muy lapidaria, muy fuerte, que de hecho en su mismo texto, en el manuscrito, él escribió en letras mayúsculas, y es que las indulgencias no son más que una estafa de la curia romana. Pero obviamente no solo se limita ahí, también ha reflexionado acerca del papado, y como dice él, es el coto cerrado del obispo de Roma. Pero aquí el obispo no se ha limitado solamente a su diócesis, Roma. Se ha constituido en un sistema de poderes y privilegios exclusivos que le permiten sacar ventaja del mundo tanto en lo económico, político y obviamente militar. Sin embargo, este dominio está a punto de terminar, pues está fundado sobre una teoría de los sacramentos que mantiene a la Iglesia en un estado no de libertad, sino de servidumbre, y que Lutero va a demostrar, obviamente, y lo hizo con creces, que no son lo que Roma pretende. Bueno, el bautismo, que es en esencia la remisión de los pecados, pierde ese aspecto ante la invención de otros remedios contra el pecado, por ejemplo, las indulgencias, que Lutero atacó el 31 de octubre de 1517 en sus 95 tesis. Pero la Eucaristía ha caído en una servidumbre, en una esclavitud peor aún. Se pronuncian en latín palabras que deberían ser comprendidas, entendidas, hasta por el último y más neófito de los fieles. Se niega, como ya lo decíamos, el cáliz a los laicos. Se ha inventado el dogma de la transubstanciación. Se le ha convertido en un sacrificio. La gracia, por lo tanto, se reduce aquí a fortalecer la fe por el anuncio de la muerte del Salvador, y la Iglesia romana, lamentablemente, había pervertido y transformado este movimiento de Dios hacia el hombre, de Dios hacia el hombre, en un movimiento del hombre hacia Dios. O sea, la idea que planteaba Lutero. El sacramento, por supuesto, es una bendición, un medio de gracia de Dios actuando para nosotros. Mientras que, así como lo plantea el Vaticano hasta el día de hoy, somos supuestamente nosotros, los católicos, en este caso el sacerdote, el que le entrega algo a Dios, que por supuesto no podemos entregarle. Siendo así, entonces, en vez de recibir, supuestamente se está ofreciendo.
Y como consecuencia inevitable de ello, la gracia ha dejado de ser origen y fruto de la fe. En cuanto a la penitencia, Lutero insiste en su postura inicial. Es posible que ni siquiera sea un sacramento, puesto que carece de un signo tan evidente como, como el bautismo, como el agua en el bautismo o el pan y el vino de la Eucaristía. Curiosamente, Lutero no pide que se abolan, que se destruyan estas prácticas. Lo que Lutero pedía era que se cambiara el sentido que Roma les daba. Respecto del sacramento de la confirmación, así denominado para el Vaticano, solo lo considera un adorno del oficio episcopal. Sumado al hecho de que la misa es algo que se recibe, no es algo que se entregue en sacrificio, que es precisamente lo que hace supuestamente cada sacerdote al consagrar la misa. Por esto es que Cristo no estableció en la iglesia dominio, la potencia y la tiranía, sino que contrariamente a eso, Cristo estableció el ministerio y el servicio. Ministerio y servicio. Entonces, como hemos podido observar, todo el contenido de estos tres textos dejan claro que la disputa de Lutero con el Vaticano ya no era solamente una diferencia de opinión, sino que era claramente un quiebre definitivo, que ameritaba, a mucha honra nuestra, sin duda el título de cisma y de herejía. Ya no había posibilidad de volver atrás, tal como quedó demostrado hace poco más de 500 años y un par de meses, desde 1521, el 18 de abril, cuando Lutero se niega a retractarse de todos sus textos frente al emperador Carlos V, cuando dice su famosa frase de que si no se le convence por medio de las escrituras, él no ha de retractarse de nada. Y con mayor razón, todo esto se ratifica cuando se finaliza la traducción de la Biblia por parte de Lutero al idioma alemán en 1530. Precisamente esta Biblia que está acá. Entre las preguntas que subyacen ante estos tres escritos que hemos analizado están: pregunta muy importante, a mi opinión. ¿Era necesario que, pese al contenido bíblico de ellos, Lutero fuese tan duramente tratado por Roma y finalmente excomulgado? Por paradójico que suene, la respuesta es un rotundo sí. Si el Vaticano, piénsenlo así, no hubiese condenado a Lutero por herejía a causa de estos y sus otros textos, habría sido para ellos reconocer que Lutero eventualmente tenía la razón. O sea, habían solamente dos opciones: o reconocer el error o darle la razón a Lutero. No podía haber un punto medio. Y obviamente sabemos que el Vaticano no va a reconocer que se equivoca. Y por lo tanto, si hubiera reconocido el error en contra de Lutero, o sea, habría sido una manera de renunciar a su eterna pretensión de ser poseedora y dueña de la verdad cristiana. O sea, la disyuntiva que para el Vaticano se presentaba era simple. ¿Aceptaban la Biblia reconociendo su error o se mantenían firmes y soberbios en su herejía? Bien sabemos que la segunda fue la opción que eligieron, la cual sigue, como les decía, vigente hasta el día de hoy. Esto pues, reconocer la necesidad de una verdadera reforma para el Vaticano, esto es algo muy importante. Reconocer la importancia de una reforma en el Vaticano era y es algo contrario a sus principios, impracticable en sus medios y destructiva en sus posibles consecuencias. Impracticable, o sea, contraria a sus principios, impracticable en sus medios y destructiva en sus posibles consecuencias. La otra pregunta pertinente de realizar es: ¿era la reforma inevitable? La respuesta es un rotundo, en esta ocasión, no, no era inevitable. El Vaticano y todo su aparato burocrático se negaron a reconocer de que retener a Alemania
por mucho que fuera en aquella época un reino secundario, de poca importancia, que mantenerlos como un país leal a ellos le era tan fácil, pero como también necesario, hasta por motivos geográficos. Basta con mirar un mapa, la importancia central que tiene Alemania hasta el día de hoy. Pero al contrario, enfrentaron a Lutero y a sus seguidores con una total subestimación de sus capacidades al considerarlo un simple monje de Sajonia. Incluso en algunas ocasiones, un simple monje borracho de Sajonia. Lutero llegó a una iglesia católica que guardaba las mismas herejías que 1000 años antes. No es exageración, 1000 años antes. Pero la diferencia es que unos 500 años antes, la codicia, la corrupción, la inmoralidad de todo tipo, fluían del Vaticano, pero especialmente del papado, como si fuera una alcantarilla abierta, tal como lo señalan los textos de Lutero que ya hemos mencionado. Bueno, luego de ser escritos estos textos y de que Lutero quemara la bula Exsurge Domine, aquel glorioso 10 de diciembre de 1520, finalmente el Papa León X selló la excomunión de Lutero el 3 de enero de 1521. El nuncio apostólico en la ciudad de Worms, que era el más cercano representante del Vaticano ante Lutero, lee las condenas de la bula y compara a nuestro reformador con el mártir Juan Hus de lo que hoy es la República Checa, que fue quemado en la hoguera. Con toda seguridad, ténganlo, Lutero debe haber considerado esa excomunión, o sea, esa comparación, como un gran honor. Eso de todas maneras, porque precisamente Juan Hus fue quemado en la hoguera por tener ideas similares a las de Lutero. La diferencia es que él no tuvo el apoyo suficiente como para evitar la hoguera. Bueno, posteriormente a haber escrito estos textos y de su excomulgación, nuestro gran reformador vivió 26 años más y fue llamado a la presencia de nuestro Señor un ya lejano 18 de febrero de 1546, cerca de las 10 de la mañana, curiosamente en el mismo pueblo en el que él nació, el pueblo de Eisleben, una localidad que hasta el día de hoy no alcanza a reunir las 20.000 personas. Fue alguien de fina sensibilidad, de firme personalidad y de una tenacidad orgullosa. Con toda seguridad que el fruto de su ministerio superó sus más altas expectativas y pretensiones. Por ejemplo, difundió el mensaje de la gracia de Cristo, de la ley y el evangelio, tradujo la Biblia al alemán, como lo acabo de mencionar, esta misma, que se utiliza hasta el día de hoy en Alemania. De hecho, con esa traducción bíblica, creó el llamado alemán moderno, o el Hochdeutsch. Produjo una verdadera revolución cultural sin precedentes en la historia. Y junto a eso, y obviamente para nosotros lo más importante, Lutero devolvió la Biblia al cristianismo. Devolvió la Biblia al cristianismo. Por lo tanto, el resumen de la vida cristiana de Lutero puede definirse como que aquel que ama a Cristo desprecia todo lo que lo contradice como una obra del diablo. Y en dicho amor a Cristo y ese desprecio al diablo, Lutero demostró ser uno de los más fieles. La firme convicción de nuestro gran reformador fue el culto a Cristo y a su palabra, reconociendo por supuesto sus propias debilidades, pero a su vez teniendo una plena confianza de un Dios misericordioso. Es por eso que nosotros, los luteranos confesionales, en este caso representados en Academia Cristo, debemos, por favor recordémoslo, condenar la herejía pasada, evitar la herejía presente y así prevenir la herejía futura. Condenar la herejía pasada, evitar la herejía presente, prevenir la herejía futura. Hasta antes de Lutero, la mayoría de los grandes líderes religiosos y políticos se levantaban y mantenían en el poder gracias al uso de las armas y de la opresión. Eso no es necesario que me crean a mí, basta con leer cualquier texto de historia relativamente serio y eso es fácilmente conocible. En ese contexto, las obras que hemos analizado son sus más duras obras contra la herejía romanista. Pero
la herejía romanista apoyada por la Inquisición y sus tristemente recordados autos de fe. Sin duda, por cierto, dicha herejía del Vaticano venció militarmente a la mayoría de sus enemigos, no a Lutero entre esos, por cierto. Pero todas estas mal llamadas victorias estaban ennegrecidas bajo el manto de la opresión y de la muerte. Esta opresión no solo fue un ejemplo de la herejía y de la crueldad del Vaticano, sino también una muestra de su ferviente fracaso, al demostrar que la única manera que tuvieron en el Vaticano para mantener fiel a su membresía fue por medio del fuego y del terror, lejos, muy lejos, del amor cristiano, de la Biblia y obviamente de la evangelización. El reformador Martín Lutero, sin embargo, pudo en su día final recostarse, mirar a Dios con gratitud por su vida y su obra, y pudo recordar claramente que derrotó al Vaticano, el imperio más grande de la Edad Media, no con la espada de hierro que tan vivamente utilizaba el Vaticano, sino con la espada de tinta y papel, las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, que sea nuestra ferviente oración, que sea esa misma espada la que dirija a nuestra amada Iglesia y a nuestras vidas también. Y que, por supuesto, con Biblias abiertas, al igual como sucedió con Lutero, entendamos que con lo que Cristo es alcanzable, de la mano de Cristo debe hacerse real, puede hacerse real. Con lo que Cristo es alcanzable, de la mano de Cristo puede hacerse real. Y que al igual como sucedió con nuestro gran reformador, un ya lejano 18 de abril de 1521, cuando se enfrenta al emperador Carlos V en Worms, nuestra frase sea: nuestras conciencias estén cautivas de la palabra de Dios. Nuestras conciencias cautivas de la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano. No sé si profesor tiene unos momentos para ver si hay preguntas o dudas, alguna aclaración. Si lo mejor sería si los pudieran poner en el chat y después vamos viéndolas, o de una vez si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta para el profesor. Okay. Señor Ovidio Flores, adelante. Sí, muy buenas noches. Yo estoy aquí en oscuras en mi lugar donde vivo porque se me fue, pero aquí tengo mi foco que me ayuda para escuchar esta gran información que nos está proporcionando el pastor San Martín. La verdad que esto, lo que hizo Lutero por nosotros, es para mantenerlo siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, porque él hizo muchos sacrificios por defender a la gente que vivía en el oscurantismo en aquellos años, ¿verdad? Quiero preguntarle al pastor con relación a las 95 tesis que Lutero pegó en la puerta de esa iglesia. De esas 95 tesis, ¿todas fueron escuchadas, todas fueron tomadas en cuenta o solo una parte? Y la otra es, ¿dónde podemos ver? Alguien preguntó ahí, pude ver en el chat, ¿dónde podemos ver esa carta que Lutero escribió? Y la otra es, ¿cuáles son los pilares de la reforma en que se fundamentó la reforma? Entiendo que son 5. No sé si nos pudiera explicar así de carrera. A ver, respecto de las 95 tesis, bueno, ahora mismo estoy dejando el texto donde están las 95 tesis y el encabezado que leí al comenzar la charla. De si fueron escuchadas, la verdad que en resumidas cuentas por el Vaticano, por supuesto que no. Es más, yo como decía, nunca hubo una real intención de parte del Vaticano de presentar algún tipo de contrapropuesta
Y de hecho, insisto, no son un texto tan revolucionario como la gente suele creer. No sé, la gente a veces piensa 95 tesis como un título grandilocuente, pomposo, pero sin embargo no tienen nada que hasta un buen católico podría aceptar. No ataca la importancia del papado, por ejemplo. Insisto, pensemos, el Lutero que fue excomulgado en 1521, no en 1517. O sea, entonces, pero el debate al cual Lutero llamó, fechado el 31 de octubre de 1517, obviamente ese debate no se llevó a cabo nunca. Respecto de las o sea, de las solas, la verdad que esa es una discusión. Algunos dicen sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo gloria a Dios. Normalmente al mundo calvinista se le atribuyen las 5. O normalmente al mundo más luterano se aceptan 3, solo fe, solo gracia, solo escritura. En realidad hay que recordar que esa no fue una consigna acuñada ni por Lutero ni por ninguno de los reformadores. Eso es una frase bastante posterior. Bueno, aquí no creo que se alcance a ver, pero es algo similar a lo que sucedió con la Rosa de Lutero, que se dice que Lutero le dio una explicación muy bonita, teológica, creo que es el camino, la vía, el corazón del cristiano, no, la vida del cristiano ha de andar en un camino de rosas si está totalmente cubierto por la cruz. Frase que hasta donde tengo entendido y mis conocimientos llegan, nunca dijo Lutero. Como otras tantas frases que se les atribuyen a otros reformadores como Calvino, etc. Pero insisto, o sea, no hay nada de malo en las llamadas 5 solas. Simplemente que algunas iglesias las aceptan las 5, otras aceptan 3, pero no es que obviamente no hay nada de malo en decir solo gloria a Dios o solo gloria a Cristo, no, simplemente es una cuestión de tradición. No, nadie va a ser excomulgado en nuestra iglesia si es que tiene en su casa eso espero, un documento que diga las 5 solas, por así decirlo. Pero tampoco nunca fueron un documento dogmático, un documento así escrito, qué sé yo, que encontramos Lutero, Calvino, Enrique VIII, ok, comenzaron a escribir, no. Eso es fruto de la tradición que probablemente, insisto, Lutero, el gran reformador, y posteriormente Calvino, nunca se refirieron a esos documentos, a esa frase, perdón. Bueno, gracias, pastor. Y bueno, le dejo las preguntas a los demás compañeros. Gracias a usted por su pregunta, señor Ovidio. ¿Alguna otra pregunta o duda, alguna aclaración para el profesor? Okay. Porque digamos, he visto que hay libros de Lutero en castellano, pero no están en alemán. Es cierto que algunos libros digamos, partes del libro han sido añadidas para, digamos, de repente destruir su imagen o difamarlo también. O sea, las obras de Lutero en total, hay 2 ediciones. La edición Weimar, que creo así se llama porque se recopilaron en la ciudad alemana de Weimar, en total las obras de Lutero son 50 tomos. La edición Weimar creo que los ordena de manera cronológica, y la otra es la edición, creo que se llama Wittenberg, también, que una reúne los textos en alemán y la otra en latín, y una los ordena por orden cronológico, la otra los ordena de manera alfabética. Pero en castellano, yo creo que si de esos 50 tomos, si bien obviamente con los 500 años, el 2017, comenzó cierto furor, incluso curiosamente en editoriales católicas, por traducir textos de Lutero, yo creo que no alcanzamos a llegar a los 20. Pero eso incluye los llamados comentarios de Lutero, que en realidad Lutero nunca los escribió. No es que, por ejemplo, el más famoso siempre se habla de Romanos, pero no es que Lutero se haya puesto a escribir versículo a versículo. De hecho, Lutero se oponía a eso. Sobre Romanos, Juan, las bienaventuranzas, bueno, Gálatas sí lo escribió de puño y letra,
pero sino que esos documentos que tal vez en librerías evangélicas se pueden encontrar son los apuntes de Lutero para sus clases. Curiosamente, la primera clase que Lutero dio en Wittenberg fue sobre Génesis, no sobre Romanos, que es como lo más suponible. Pero no, las obras de Lutero en realidad en castellano han sido poco traducidas, insisto, en relación al porcentaje, tal vez porque los luteranos no somos tantos, pero como le digo, en total son, creo que sin incluir sus sermones, que da para unos tres tomos más por lo menos, han sido traducidos al castellano, como les digo, no creo que lleguemos a los 15, a diferentes traducciones. Curiosamente, las mejores traducciones de obras de Lutero son de traductores católicos. Lamentablemente a un precio incomparable. Yo tengo algunas porque la editorial Trota de España me hizo el honor de regalarme unas. Pero, sin embargo, por cierto, solo como un paréntesis, en la web de donde están las 95 tesis que acabo de dejar, ahí están todas las obras de Lutero que existen en castellano. Sobre lo que usted mencionaba de obras difamatorias en contra de Lutero, no sé si le entendí bien su pregunta. Por ejemplo, está el famoso texto, en el ambiente teológico me refiero, que en castellano se podría traducir como sobre los judíos y sus mentiras. En primer lugar, curiosamente, ese libro Lutero nunca lo publicó, simplemente lo escribió. Obviamente el mundo católico lo trata como de presentar como un preámbulo prácticamente al nazismo. Sin embargo, ahí Lutero no está atacando a la raza judía, sino que está atacando, así como lo hizo con el Vaticano, a la religión judía. O sea, no es un ataque de tipo sanguíneo, sino doctrinal. Así como se refería el Papa como el anticristo, consideraba que la religión judía, obviamente cualquier cristiano debiera estar de acuerdo, es una religión pagana como cualquier otra, no acepta al Dios Trino, no acepta a Cristo como Mesías, etcétera, etcétera. En ese sentido, y además, perdón, en ese sentido se puede considerar el difamatorio el texto en sí, porque además ese texto, si bien usted lo puede encontrar en castellano, nunca ha sido traducido al castellano. Porque de hecho tiene varias incoherencias. Por ejemplo, en alguna parte dice que Lutero llama a quemar las escuelas judías. Pues bueno, eso es, nuevamente, basta con revisar un poco de historia para saber que en la Alemania, en la Europa en general de la época de Lutero, escuelas judías tal vez existían, pero casi de manera clandestina. Los judíos lamentablemente nunca han sido un pueblo muy querido en los lugares en donde han estado, por lo tanto difícilmente podría Lutero llamar a quemar algo que no existía. No es que usted pasaba por alguna calle en Wittenberg y decían la frase Judenschule, o sea, escuela judía. No. O dice también quemar las sinagogas. O sea, basta con leer ese tipo de frases para saber que la traducción que circula en castellano, que la que he leído de hecho salió de una página que es abiertamente evangélica, ataca a Calvino, a Lutero, a cualquiera de los reformadores, tiene precisamente eso, una intención difamatoria simplemente. O sea, pues, insisto, ese documento ni siquiera fue traducido al alemán, sino ni siquiera en la época del mundo nazi, sino que fue traducido después al alemán. Creo que ni siquiera está traducido al inglés. Entonces, simplemente el documento que circula con ese nombre en castellano no es una traducción de ninguna manera real y que, insisto, se hace creer que es un texto escrito contra la raza judía. No contra la religión judía, que es una cosa muy distinta. O sea, obviamente yo pertenezco a la mayoría de los que estamos aquí somos latinos. Eso no quiere decir que se nos vaya a tildar de católicos, porque la abrumadora mayoría del mundo latino es católico. A eso me refiero. Obviamente, biografías de Lutero difamatorias en contra de él, sin duda que las hay mucho. Se me viene ahora a la mente una, que la tengo ahí enfrente mío precisamente, que se llama Lutero, historia de una rebeldía. Que va así, claro, obviamente dice todo lo malo posible. No estoy diciendo que Lutero haya sido perfecto, por supuesto, pero, o sea, es esperable, ¿no?, que un sacerdote jesuita critique a Lutero. Sin embargo, las mejores biografías al castellano que existen de Lutero son biografías escritas por católicos.
La mejor, por lejos, es una y más completa, pero muy difícil de conseguir, es la de un tal Ricardo García Villoslada, un español. El libro se llama Lutero, el fraile hambriento de Dios. Y si bien obviamente no deja de ser católico, pero no encuentra falta alguna en Lutero en su actuar. O otra escrita por un jesuita, curiosamente, en los años 50, se llama El proceso Lutero, en donde él, siendo jesuita, en plena duración del Concilio Vaticano II, básicamente absuelve a Lutero en base a los antecedentes del juicio que se llevó a cabo en su contra. Entonces, podemos encontrar al respecto de todo, la verdad. Sí, pastor, gracias. Otra pregunta también, ¿por qué algunos lo atribuyen a Lutero ser parte de los Rosacruces? He leído también sobre eso. Bueno, qué mejor que atribuirle a a un protestante, un luterano en este caso, estar metido con órdenes, digamos, espurias, logias. En esa época todavía no estaba de moda la masonería, entonces seguramente si hubiera existido lo acusarían de haber sido masón. Pero no hay absolutamente nada en Lutero, y los Rosacruces en Alemania en esa época todavía, si es que acaso existían, eran un grupo muy reducido, no iban a meterse con una especie de rebelde, por así llamarlo, como lo era Lutero. Muchas gracias, señor Santos. Luis Bello, ¿tenía una pregunta o ya no? Sí, A ver, sí, pastor, buenas noches. Yo quería, usted hizo referencia a una frase sobre, ay, ahora se me fue, cautividad babilónica en la iglesia. Obviamente usted estaba haciendo referencia a la iglesia católica, pero mi pregunta es, ¿usted considera que la iglesia protestante o evangélica está involucrada en algún aspecto o en algunos puntos en esta cautividad babilónica? lamentablemente sí, en muchos aspectos, sin duda. Por ejemplo, Lutero, el texto que nos convoca cada 31 de octubre son las llamadas, las 95 tesis escritas contra la venta de las indulgencias. Pues precisamente en el mundo, hay que ser honestos, no es ni siquiera la mayoría, sino un buen porcentaje nada más. ¿Cómo se le podría llamar precisamente a la doctrina de la prosperidad o a la de la retribución? Usted dele dinero o algún beneficio económico a nuestra iglesia y nosotros le vamos a retribuir espiritualmente con salvación eterna. En ese aspecto, ese tipo de ofrendas forzadas, por así decirlo, no le veo mucha diferencia precisamente con el mundo que Lutero criticó con la venta de las indulgencias. A la larga, igual, el objetivo es el mismo, obtener un beneficio económico ofreciendo una supuesta, qué sé yo, sanidad física, e incluso salvación, ¿por qué no? O sea, eh, hay algunos pastores que son, o sea, líderes protestantes, evangélicos, muy abiertos en ese tema, otros no tanto, pero de que lamentablemente los existen, sí. Obviamente no en la iglesia luterana confesional, pero en el mundo protestante sí. De hecho, existe un libro que se llama La Nueva Indulgencia, no recuerdo su autor, pero precisamente hace un análisis de todos estos predicadores que precisamente llaman a las ofrendas, por así llamar, mal llamadas ofrendas, eh, y que lo comparan precisamente con eso, con qué diferencia hay entre esa venta con la venta de las indulgencias a las cuales criticó tanto Lutero. Muchas gracias, pastor. Gracias. Tenemos la mano del señor Abel Villanueva. Por favor, señor Abel. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Solo quiero hacer unas cuantas preguntitas con respecto a lo que Lutero como reformador. Yo pienso que ha habido ya una gesta o una manifestación de reforma antes de Lutero. Y eso quisiera que un poquito nos comparte. Y el otro, de qué manera la reforma habría dado la influencia en cuanto a la educación.
¿La qué? Nada más. ¿A la qué? ¿La influencia en cuanto A la la- educación. Ah, Educación. sí. A ver, no sé si la entendí bien la primera pregunta sobre si hubo intentos de reforma antes de la reforma. ¿Eso es su pregunta? Sí, Ya, sí, si me ese es el parece que sí, caso, sí. hermano. Sí, sí, Ujú. por Más o supuesto. menos desde el 1300. O sea, suele atacarse a Lutero diciendo que Lutero dividió al cristianismo. Cosa que en algunos sentidos, la verdad, no me ofende si es que me afirman eso. Pero la Iglesia Católica venía teniendo intentos de reforma desde prácticamente 500 años antes de que Lutero existiese. O sea, por ejemplo, el Gran Cisma de Oriente, el año 1054, en los concilios lateranenses, como se les llama, cuando se fue prácticamente el 40% de la Iglesia Católica, se unió a lo que hoy conocemos como la Iglesia Ortodoxa. Ahí el tema era la doctrina del Espíritu Santo, aunque también habían asuntos culturales, entre tanto. Pero otros reformadores ya más derechos, estuvo Pedro Baldo en Italia, eh, Juan Hus, como lo mencionaba recién, Wycliffe en Inglaterra, eh, bueno, y cuantos otros más, o sea, pero todos lamentablemente terminaron o en la hoguera o censurados duramente, o sea, no, principalmente hay que reconocer que fue por un tema de que no tuvieron el apoyo ni popular ni político, o fueron derechamente traicionados, entonces, y no tenían ideas muy distintas a las de Lutero. La diferencia es que Lutero lo que gracias a Dios tuvo fue apoyo. Si Lutero no hubiera tenido el apoyo de los príncipes y de la gente abiertamente, probablemente sería otro mártir más, pero gracias a Dios no lo fue. Pero sí, intentos de reforma hubo muchísimos, pero como les digo, sucumbieron lamentablemente en la hoguera de la Inquisición. Ok, muchas gracias. Muy bien, amigos, lamentablemente yo creo que ya estamos a nuestro tiempo, el tiempo que habíamos apartado. Bueno, le vamos a tomar una última pregunta. Veo la mano de Zulay. Zulay tenía una pregunta y ya con eso, amigos, yo creo que vamos a concluir. Zulay, por favor. Bueno, buenas noches, pastor, buenas noches. Solamente una aclaratoria. Lo que tenemos nosotros ahorita de la Biblia traducida al castellano, ¿lo hizo Lutero o él hizo solamente la traducción al alemán y después fue traducida por otra persona al castellano? No sé si me expliqué. Lutero inició la traducción al alemán en 1521, estando en el castillo de Wittenberg, escondido, y ahí tradujo en menos de un año todo el Nuevo Testamento y los Salmos. Y el trabajo final quedó concluido en 1530. Y salió a la imprenta, digamos, salió de la imprenta en 1532. No tuvo nada que ver con las traducciones posteriores al castellano. Sin embargo, curiosamente se puede decir que la traducción de la Biblia al castellano, realizada por Casiodoro de Reina, luterano por cierto, que de hecho terminó viviendo, murió de hecho curiosamente predicando en la calle en Frankfurt, Alemania, o sea, porque él huyó de España. Él tradujo la que se le conoce hasta el día de hoy como la Biblia del Oso, insisto, en 1569. Ese trabajo fue revisado, no en gran manera, a diferencia de lo que se suele creer, por Cipriano de Valera. Por eso es que nuestras Biblias en castellano suelen llamarse la Biblia Reina Valera, ya sea 909, la 60, la 95 o la Reina Valera contemporánea. Pero lo que sí, y es muy valioso, es que ese trabajo influenció, por ejemplo, bastante el trabajo de la traducción King James en inglés. No sé por qué está el mito de que la King James, Biblia que por cierto yo admiro mucho, fue traducida en 1611, o sea, terminó su trabajo en 1611, que comenzó con, o sea, el rey James, por eso se llama así, quería, al igual que Lutero, una Biblia para su pueblo.
y ordenó a los profesores y lingüistas de la Universidad de Oxford, en Londres, que tradujeran la Biblia. Y por eso se le llama hasta el día de hoy la Biblia King James. No sé en Estados Unidos, me imagino que no, pero en el mundo anglosajón en general es la Biblia más utilizada. Y ese comité traductor reconoce abiertamente que sí se guiaron en buena medida por los criterios de traducción de Casiodoro de Reina y de la Biblia en Lutero. Pero no, la traducción nuestra al castellano es un trabajo totalmente vernáculo, hispano, digamos, ¿no? Que si bien fue traducido en buena parte en Alemania, pero insisto, porque Casiodoro de Reina escapó de España para huir de la Inquisición, pero aún así él no recibió ningún tipo de influencia de Lutero. Además que de hecho cuando este trabajo se realizó, Lutero llevaba más de 15 años muerto aproximadamente, ¿no? Entonces, no, el trabajo de traducción castellano es totalmente autónomo, digamos, en relación a cualquier otro lenguaje. Ok, gracias por la Ok. aclaratoria. Gracias a usted, doctora. Pues y muchas gracias, profesor Andrés. Se ve que usted está muy apasionado por este tema. Amigos, cuando tienen dudas, preguntas acerca de este tema, los animo a comunicarse directamente con el profesor Andrés. Es miembro del equipo de docentes de Academia Cristo y está a la orden. Hasta fácil pueden comunicarse con él, solamente se meten a la página web de Academia Cristo y ahí puede uno estar en comunicación con él, y también él está presente en el grupo de WhatsApp, o solo hay que pedirme sus datos y con gusto se los ponemos en contacto. Pues muchas bendiciones. Gracias. De verdad, hermano, es un tema muy importante para muchos de nosotros. Pues qué bendición. La obra de nuestro Dios por medio de sus pobres servidores, desde Lutero hasta nosotros en el día de hoy. Pues, ¿qué somos nosotros? Pues nada, Él es todo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Pero damos gracias por cada uno de las personas que Dios ha puesto en este mundo para bien. Bien, amigos, me parece que en 8 días vamos a tener otra charla. No se sientan obligados, pero todos están bienvenidos sean bienvenidos a participar. Entonces, pues que tengan una